que le sirvió para poder controlar a los ejidatarios en las expropiaciones, y el industrial para poder atraer industrias que vinieran a traer empleo a la ciudad de Aguascalientes. Tenía su plan, probablemente uno de los planes más sencillos y mejor organizados que tenía el país, con una estructura en anillos de vialidad, con claras áreas de protección ambiental, con zonas industriales bien definidas y áreas de reservas territoriales con un gobernador que decide detener la informalidad. No era mucha, era francamente poca. Y congela el asentamiento informal grande que tenía, que se conocía como las huertas. Y les dice, no te voy a dar servicios. Lo que voy a hacer es usar mis facultades para expropiar propiedad privada y desarrollarla y ofrecer suelo servido. Pero se le acaba la tierra privada. Los gobernadores tienen la facultad de expropiar tierra privada. Y entonces, como tenía que hacerlo sobre tierra ejidal, necesitaba el apoyo de la federación. Y coincidentemente, la federación necesitaba un caso piloto. El problema de los casos pilotos es que están tan bien cuidados que tienden a ser exitosos. Y Aguascalientes se conoce como exitoso, pero yo quiero creer, con lo que voy a explicar, que va más allá del hecho de que fue un caso piloto. Otro caso piloto fue el de Manzanillo, que para mí me parece más interesante, pero el que documentó Edith Jiménez fue el de Aguascalientes. Aquí está una idea de lo que es la ciudad, de Google Earth bajé, y ese es el río San Pedro. Y de este lado estaba declarado como área de protección ambiental y tenían un viejo anillo, construyeron un segundo anillo y un tercero anillo que no completan porque implica cruzar el río San Pedro e incentivar la expansión del área de preservación ambiental. Y el asentamiento de las huertas. El gobernador decide de 240 hectáreas que la expansión tiene que ir para acá, sobre el ejido de Ojo Caliente, y el gobierno federal se hacen todos los estudios y análisis, apoya y expropia 330 hectáreas inicialmente. Aquí están, de hecho, pintadas todas las que se expropiaron en periodos posteriores. Y después, esto no debía haber salido ahorita, pero lo explico de una vez, el esquema fue repetido por los 3 gobernadores siguientes. En México duran 6 años, 18 años la misma política. Y para mí eso es la clave de ese éxito, la continuidad, porque se le mandó el mensaje a la informalidad de por ahí no es, es por acá. Vas a pagar casi lo mismo, pero con servicios ilegal. Pero el PRI se le acabó su periodo de éxito y a finales ya cerca del cambio de milenio gana el PAN en este gobierno. Y el PAN, que luego empezó a ganar hasta la presidencia, era de un enfoque totalmente diferente. ¿Cómo es posible que el gobierno esté interviniendo? Vamos a eliminar esa intervención del gobierno, vamos a desregular para que se ofrezca más suelo al mercado y bajen los precios. ¿Qué tenemos que hacer? Construir un puente que cruce el río San Pedro y todos esos terrenos hermosos se desarrollen. Y entonces dejó de ofrecer tierra y surgió la informalidad. Después de que Aguascalientes presumía de no tener informalidad, cambió el paradigma y empezó a tener informalidad. Además de formalidad dispersa con un montón de problemas. Este es un ejemplo del cruce de las vialidades que se hicieron. Este es el ejemplo de las huertas, que como pueden ver es viviendas sin urbanización. Y este es el ejemplo de urbanización de Ojo Caliente, que es urbanización sin vivienda. ¿Qué es el gran paradigma? ¿Qué va primero, no? ¿La gente o los servicios? Y aquí se logró que primero fueran los servicios. Incluso se construían las escuelas antes de que llegaran. Generalmente el sector de educación no pone escuelas si no hay niños. Pero aquí el gobernador dijo, de las transferencias que yo tengo voy a construir las escuelas.
no hay fotografías de las escuelas, ¿no? Y dejaba que la gente construyera lo que quisiera, aunque de repente no faltó la tentación de repente hacer algunas vivienditas. Pero vean ustedes cómo tiene todo el alumbrado y el servicio público y la pavimentación ahí desde el principio. El punto medular, el instrumento medular es la expropiación. La causa de utilidad pública en 1982, que se reformó la ley de asentamientos humanos y que ya la empezamos a hacer más como gestora, decía, es causa de utilidad pública la ciudad completa. La expansión, mejoramiento y conservación de la ciudad. Todo. Nada de que solo para las callecitas o los parquecitos o los pobrecitos. Todo. Esto es crítico porque si no el Estado no podía ser propietario y hacer desarrollos que tenían usos rentables y con eso hacer subsidio cruzado para los no rentables. También decía la ley, y para regularizar podrás expropiar. Es chistoso porque el artículo de la ley agraria, un artículo dice, los ejidatarios tienen prohibido vender, etcétera, etcétera. Siguiente artículo, bueno, y si lo hacen, se regularizará. De veras, estaba, ya no, pero está un artículo seguido del otro. Seguía la competencia desigual. Por el lado de los ejidatarios podían vender ilegalmente el ejido a precio de mercado. Quiere decir, yo le puedo vender a los pobres que aunque me paguen poco, no tengo que invertir nada. Entonces, todo es ganancia. Y cuando me expropien para titulares, me van a pagar una compensación equivalente al doble del valor agrícola, más 2 de los lotes urbanos. Como si no tuviera yo a toda mi familia de todas maneras con títulos, ¿no? Entonces, yo puedo acabar teniendo una indemnización doble, la que me pagaron los colonos y la que me va a pagar el gobierno. En cambio, la tierra para reservas, la ley decía a valor agrícola, ya de entrada mucho menor que para la tierra para regularizar. Y no directamente, sino depositado en un fondo de fomento ejidal para que los ejidatarios hagan un plan para ver cómo les vamos a ayudar en 20, 30 años. Entonces, las reglas del juego estaban totalmente desiguales. El resultado era un doble negocio de la irregularidad y un rechazo total de las reservas. Y se podrán imaginar todos los argumentos. ¿Cómo estás traicionando a la Revolución Mexicana? Los ejidatarios que fueron los que dieron su vida. Bueno, los abuelos de los ejidatarios, ¿no? Es curioso. Todas las civilizaciones tuvieron un periodo sangriento que los herederos subsecuentes argumentan para decir, no, yo soy de aquellos. No, hoy en día ya eres un terrateniente y te comportas como tal, estás vendiendo tus tierras, ¿no? Y luego la reforma a la indemnización. Eso debe haber sido como a las 3 de la mañana. Se cambió para que dijera, conforme al destino final. Hacérselo más atractivo a los ejidatarios. Pero no quiere decir a valor de mercado, quiere decir según la mezcla de usos del plan urbano. Y ahí es donde el planificador tenía que empezar a hacer números. ¿Cómo puedo incluir suficientes usos rentables y no tantos no rentables como para que no me salgan números negativos? Como para que toda la indemnización le sea atractiva al ejidatario. Y pusimos un requisito más, que al final de toda la operación hubiera suficiente dinero para comprar, para indemnizar las siguientes reservas. Entonces había una captura de plusvalías sin que se le llamara así. Y el método usado es el método residual, ni bajo ni alto. Y el pago directo y en efectivo. 3 sexenios de prevención, en el caso de Aguascalientes, permitieron expropiar casi 2,000 hectáreas y ser desarrolladas. Se paró la informalidad. La regularización estuvo muy limitada. A los de las huertas sí les dieron algunos servicios, pero muy básicos. Y si había amenaza de venta ilegal, llegaba la gente del gobierno estatal con opciones al poblador y cárcel a los piratas que estaban vendiendo.
Se regresa a la informalidad, como dije, cuando cambia el partido PRI a PAN. Esto ya lo expliqué, entonces me sigo adelante. Explico esto del método residual. Es muy sencillo y es probable que alguno de mis compañeros lo comenten a lo largo de sus presentaciones, por eso lo menciono. Es ¿cuánto puedes pagar, usuario final? Si tengo muchos pobres, pues en conjunto pagan menos, si tengo muchos ricos pueden pagar más. Menos los costos de urbanizar y lo que residúe, ese es lo máximo que te puedo pagar. Le meto más pobres y más calles y más parque, el residuo sale más bajo. Le meto más comercio, más hoteles, lo que quieras, el residuo sale más alto. 2 minutos. Y todavía no he explicado el caso de El Salvador. En México se aplicó en 20 ciudades, debería decir 20,000 hectáreas, con resultados muy variados. Manzanillo, muy exitoso, muy malogrado. Mérida, un desastre, 5,000 hectáreas se expropiaron, el gobernador hizo lo que quiso, sus amigos salieron ganando. Luego en los 90 se cambia la Constitución, el Tratado de Libre Comercio, privatiza los ejidos, se cambia la regla de compensación, ahora es a valor comercial, y se invierte toda la política para que la federación subsidie la compra de tierra de los gobiernos locales, lo que infla los precios de esa tierra. La replicabilidad en América Latina muy difícil, porque depende de la expropiación. La opción, sin embargo, es que en lugar del Estado haya el reajuste parcelario como lo están haciendo los colombianos, donde entran los privados, pero con reglas muy claras. El Salvador, en 2 minutos. ¿Cómo voy a hacer esto? Son 2 casos. El caso de la empresa Roble, que construye vivienda, aprovechando que durante la guerra civil que tuvieron los salvadoreños, el gobierno, antes de eso, contrataba a los privados para que le hicieran vivienda. Entonces, lo que hace es, cuando viene un revés por la situación política, empieza a generar hipotecas privadas y empiezan a surgir desarrolladores de vivienda popular. Se dedicaban a vivienda de clase media y ricos, pero entonces el gobierno los apoya para que hagan vivienda popular. ¿Quién sabe si para ayudar al pueblo o para rescatar a las inmobiliarias? Luego, hacia los 90, se privatiza la banca, se dolariza la economía, las pensiones, porque antes todo el sistema dependía de cotizaciones que se hacían en el fondo de la vivienda, todo eso se privatiza y se adopta el modelo banco mundialista con la hipoteca y la desregulación como base, ¿no? Entonces, puedes desarrollar donde quieras. Hecho que el grupo Roble aprovecha. Se vuelve el mayor productor, 1,300 viviendas por año, que para el tamaño de El Salvador son muchas, 6.5% de la producción anual nacional. En el 80, aprovechando estas ventajas, se enfoca la vivienda social, con ese apoyo contracíclico del Fondo de la Vivienda Social. Crea 7 empresas hermanas y se pone a producir a escala. Con la estrategia clásica, compra suelo anticipado en la periferia, próxima a un proyecto vial, negocia cambio de uso de suelo y densidad, negocia y monopoliza servicios, construye lo mínimo, vende con hipotecas públicas y hasta le vende suelo valorizado al gobierno. A mí el caso del Grupo Roble no me convence mucho, más que por el hecho de que parece ser un país tan pequeño, estaban produciendo mucha vivienda, algo que ahora ya más países están haciendo con el sector privado. México hoy en día produce 500,000 de viviendas al año con el sector privado. En todo caso, en El Salvador era hasta cierto punto pionero, pero no necesariamente de manera óptima, con todos los problemas en las periferias extremas de la metrópoli. Ahí es donde está el proyecto más famoso que tienen, que es el de San Salvador, con casi 17,000 viviendas, donde hace vivienda que le resultó más bien media, para los quintiles 3 y 4. Con el afán de construir con la vivienda implica costos más altos, los pobres no lo pueden pagar.
Ahí está el caso de Altavista, representa 5.5% de la producción anual total de vivienda. El modelo que expliqué no le funciona del todo bien siempre, porque no puede comprar el suelo tan anticipadamente. El gobierno ya declaró un plan, entonces se sabe que esa tierra es urbanizable, empieza la autopista antes de que pueda comprar, pero al final logra comprar suficiente como para poder hacer negocio. Basado en el hecho de que logra un convenio con el gobierno para que todo el agua de esa zona sea para sus proyectos. Entonces, quita a competidores. Y asegura todas la mayoría de las ventas, casi el 80%, con hipotecas blandas del gobierno. Y al final le sobran 20 hectáreas que le vende al gobierno, obviamente a precio más alto que el gobierno dedica para un programa de casa para todos. Es decir, tiene que comprar caro para venderle a su clientela más barato. El sector privado produce vivienda social, aunque tendiendo a vivienda media y media baja, más que a vivienda de bajos ingresos. Produce a gran escala, lo que le permite economías y baja costos, pero atrae a segmentos medios. Aquí tenemos un caso donde se está produciendo para el pobre, pero como la clase media no tiene opción, la clase media compite contra el pobre y paga más. Entonces la clase media acaba en vivienda para pobres pagando precio de clase media. Entonces, porque está desatendido por el mercado. Una de las cosas atractivas es que no hay un subsidio directo, no es el modelo chileno de gran subsidio directo, aunque hay un pequeño subsidio escondido en las hipotecas. Pero es sorprendente, y yo creo que más investigación se necesita hacer, ¿qué motiva a Argos estar en este negocio? ¿Cuáles son sus tasas de ganancia que no parecen ser muy altas? No pudo comprar suelo tan anticipadamente, es decir, lo compra más caro. ¿Cómo logra tener ganancias para seguir en este sector? Porque siguen en este sector. Incluso se han expandido a otros países de América Latina. Tiempo. ¿Más tiempo? ¿No? Ok. Voy cerrando. Bueno, voy a saltarme para irme directo al caso del Grupo Argos, que me parece más interesante. La oferta de lotes. El lotificador formal es muy fácil ser lotificador formal en El Salvador porque no se piden muchos requisitos. Entonces hay 28 empresas legalmente constituidas y hasta organizadas en una asociación de lotificadores en El Salvador. Y funcionan como intermediarios entre terratenientes y hogares. El caso de Argos que Carlos Ferrufino documenta, Argos nunca compra la tierra. Firma un contrato de servicios con el terrateniente para subdividir la tierra y venderla. Una ventaja es que lotifica más grande que lo que hace las viviendas, el Grupo Roble. El Grupo Roble hace viviendas en terrenos de 50 metros cuadrados. Argos vende terrenos de 150 a 250 metros cuadrados. Lo que permite la expansión de la vivienda, la densificación, la familia ampliada, todas las otras ventajas que la informalidad nos ha enseñado que puede tener estos procesos. Y con enormes facilidades de pago. Cuotas bajas, plazos largos, contratos formales, legales, microcréditos para construir, es decir, les da un montón de servicios. Es el mayor oferente, 960 proyectos desde 1977, 7.500 lotes mensuales, anuales, una cantidad bestial. El 40% de los lotes registrados en el país opera en 90 municipios. Y es una oferta que atiende a los quintiles más bajos. No da servicios, pero sí el 50% de los casos está ubicado a vialidades existentes pavimentadas. El 66% de sus casos tienen transporte público, hay poca electrificación y el agua es en tanque. Es intermediario. En los contratos de servicio el terrateniente se lleva 60% y ellos 40%.
Entonces está capturando plusvalía, está haciendo negocio sin riesgo de invertir nada. Está invirtiendo nada más el tiempo que tiene a su gente ahí durante largos periodos. Atrae a terratenientes rurales. Por eso sus ubicaciones están muy lejanas. Fracciona, promueve, gestiona servicios, alquila con promesa a venta y gestiona la titulación y el registro. Por eso es que el 40% de los lotes registrados en el país vienen de Argos, porque se quedan hasta el final. Están hasta el otro lado del área metropolitana, son lotes grandes con accesibilidad, lotes grandes de los quintiles bajos, autoconstrucción y urbanización progresiva. Entonces, yo pienso que este modelo puede escalarse a que sea con servicios. Me recuerda a algo que se hace en Porto Alegre, en Brasil, y que le llaman el urbanizador social. Y que es, ¿cómo puedo yo traer a los piratas para hacerlos legales? Ellos tienen mercado, saben cómo operar con la gente, voy a hacer que las condiciones en las que operen sean mejores. Yo creo que tiene ese potencial el caso de la lotificación Argos. Aquí no son más que conclusiones de cosas que ya he estado diciendo, ¿no? Hay confianza de todo el mundo cree en Argos, el gobierno, los terratenientes, las personas que viven en esas localizaciones. Gran problema, ubicación lejana, pero no hay mucha regulación en El Salvador, entonces no es necesariamente ilegal. Lotes sin servicios, como decía, bajo riesgo porque no tiene que invertir casi nada. Hay bajísima morosidad, menor que la que tienen los créditos hipotecarios en la banca salvadoreña. Ay, bueno, pero qué inspirado estaba yo, ¿cuántas láminas más? En 2011 deciden reglamentarlo. Esto me recuerda al caso brasileño. Los brasileños hacen cosas sin leyes y luego las pasan en limpio y la vuelven ley. Eso es el estatuto de la ciudad, pasar en limpio 20 años de experiencia. Los colombianos es al revés, primero vamos a hacer la ley perfecta y luego cuando la implementamos es inimplementable. Bueno, no es cierto, pero es más difícil. Entonces, El Salvador está siguiendo la historia del Brasil. Ya tenemos mucha experiencia y en el 2011 hacen su ley de lotificaciones. Nada de su ley de desarrollo urbano y asentamientos que van a salvar la población. No. Ley de lotificaciones muy pragmática, recoge toda la experiencia, crea la figura del desarrollador parcelario como el urbanizador social de Porto Alegre, regula los contratos con toda esa experiencia, tanto el de alquiler como el de completa de venta, consolida la urbanización progresiva, la sacraliza, controla la mala competencia, protege a los involucrados. El reto es como parte de ese 60-40, pasarlo para que costee los servicios. Segundo reto, mejorar la localización o ampliar la red de vialidad y transporte. Replicabilidad, formalizar a los loteadores es amplísima. Todos los loteadores pirata podían inspirarse en esto y el urbanizador social de Porto Alegre. Gracias.